Bendiciones, mis amados. Gracias, misericordia y paz sean de parte de nuestro Dios y nuestro Adón Yeshua HaMashiach a todos los que están conectados en vivo y a todos los que nos van a ver después en la grabación en el futuro, de día, de noche. Queremos saludarlos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y le damos gracias a Dios de podernos hoy congregar, reunir y dedicar este tiempo para aprender. Es un tema bastante grande, son casi 5 capítulos que hemos estado estudiando durante toda esta semana en la escritura, en la porción que corresponde a esta semana, con un nombre que se llama Vayera, que significa y apareció, hablando del encuentro cuando Abraham estaba recién circuncidado, tenía 3 días de haberse circuncidado, cumpliendo así el pacto de la herencia de que se iba a establecer una nación por la fe que él puso y tuvo en Dios. La primera promesa se la habían hecho 25 años antes, han pasado ya casi 25 años y Abraham está reposando de su 3er día más o menos de la curación de haber hecho él en su propio cuerpo la circuncisión y habérsela hecho a todos los que estaban en su casa, a todos los varones de su casa. Así que Vayera significa este encuentro, esta aparición. Y quiero hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el tema para que nosotros entendamos lo que es la aparición física representada en hombres que hemos visto en toda la escritura y de acuerdo a la religión. Y hablo de religión como una institución religiosa. Primero está el judaísmo o lo que conocemos como judaísmo. Y ellos en el concepto que tienen hoy en día, dicen que es imposible que Dios se aparezca o que Dios, el Elohim eterno, creador de todas las cosas, tome forma corpórea. Esto lo cree el judaísmo de siempre, desde Moisés hasta la fecha del día de hoy, aunque hay algunos pasajes bíblicos que pueden decir que algunas personas vieron a Dios. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos a Pedro, dice, estaba yo en el día del Señor y tuvo un éxtasis, tuvo una revelación y vio que un ángel venía. Entonces, dentro del judaísmo se cree que las apariciones o los encuentros o las manifestaciones de Dios son el resultado de encuentros espirituales que son tan reales como si hubiese sido un sueño. Esa es una versión dentro del judaísmo. Ahora, dentro del catolicismo cristiano, realmente ha habido una información o una enseñanza con relación a todo este tema de cómo Dios se encarnó, se aparece, convive con la gente, y esto lo heredó el cristianismo evangélico. O sea, el protestantismo en general, en todas sus ramas, en todas sus cosas, lo cree y lo hemos personalizado a veces en que nosotros tenemos encuentros muy cerca con Dios. Algunos hemos dicho, hemos visto a Dios, hemos tenido experiencias, o algunas personas han tenido experiencias mucho más extraordinarias unos que otros, pero es simplemente dentro del contexto de lo que cada persona experimenta. Dentro del islamismo, que piensa muy parecido a la situación judía, igualmente también tienen esas realizaciones. Mohammed, el profeta, tuvo ese encuentro con Abraham, con Dios mismo, y dice que Dios se lo llevó en un caballo alado. Así que todo lo que vemos son especulaciones desde una perspectiva religiosa, sea judía, sea islámica o sea cristiana, desde sus inicios hasta lo que hoy conocemos como 40,000 denominaciones o grupos cristianos protestantes. Entonces, déjenme darles un pequeño resumen de lo que vamos a estar tocando en el día de hoy. Tome sus anotaciones. Espero haya estado estudiando durante toda la semana que ha transcurrido los temas que se han ido enviando a ustedes para que puedan tener un poco de concepto profundo de todo el estudio de esta porción de Vayera. Entonces, en el capítulo 18, a manera de resumen, es la promesa de un hijo a Abraham y Sara. Recuerden que ya Dios le había dado una promesa a Abraham y realmente no había podido cumplirse, habían pasado los años. Quiere decir que Sara es estéril, no puede concebir hijos, y ella toma su sierva, su esclava, y le dice a Abraham, ya que yo no puedo darte hijos, pues échate con ella
acuéstate con ella, ten una relación íntima con ella y ella concebirá un hijo. Luego vemos la historia de que el celo de Sara la expulsa de la casa, ella se va a embarazar al desierto, un ángel se le aparece y le dice, no, regresa a tu casa y sujétate a tu ama, aquella que aunque te maltrate, sujétate a ella. Y Dios le da la promesa de que ese hijo va a ser también de bendición y va a tener bendición. Y este hijo representa las naciones árabes hasta el día de hoy. Y ese es otro tema. En el capítulo 18 también vemos el juicio contra Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19 viene lo que es la depravación, o sea, cómo se describe la depravación, la inmoralidad y algunas otras circunstancias que aunque en el texto no lo vemos, otros profetas lo dicen y lo vamos a ver más adelante. Viene la destrucción de Sodoma y Gomorra y viene el origen de dos naciones más. Acuérdense que ya habían más de 70 naciones establecidas. Dios hace de Abraham una nueva nación y del origen de las hijas de Lot y de Lot mismo nacen dos naciones más, la nación moabita y los amonitas. En el capítulo 20 vemos a Abraham y a Sara en Gerar, y en el capítulo 21 ya vemos el nacimiento de su hijo Isaac. Agar e Ismael son enviados ya lejos, Ismael ya es un joven adulto, entonces se forma el pacto entre Abraham y Amalek, y en el capítulo 22, han pasado ya varios años de esto, se relata las ataduras de Isaac, Akedai y Isaac, la atadura de Isaac, y es el sacrificio que Abraham ofrece a Dios. Entonces, a manera de comenzar como esa introducción, en esta porción es la número 4 del inicio del Pentateuco, lo que nosotros hoy llamamos Torah. Antes, cuando estábamos en el otro campamento, en la iglesia cristiana regular, pensar en Torah como palabra era ser judío, era realmente ser judío, pero la Torah no es únicamente ley. Quiero aclarar esto para ustedes, para que aprendan, lo mentalicen. Torah no es ley solamente, aunque incluye leyes para el pueblo de Dios. Todas estas leyes purifican, mantienen perfecto el camino del pueblo de Dios. Si no hubiese ley en ningún país, en ninguna nación, la gente haría lo que le diera la gana, interpretando la vida social como cada uno cree. Por eso las leyes es bueno seguirlas socialmente, porque guardan la moral y la cultura de una nación y la perseverancia de una nación. Cuando una nación está sin ley, cuando una nación está sin Dios, viene la destrucción total. Entonces, Torah es más que un libro de leyes, es la instrucción de Dios para su pueblo. Y en esta porción de la Torah, del Pentateuco, que está en el libro de Génesis, el título proviene de la primera expresión, de la primera frase, y dice en Génesis 18:1, y se le apareció Yahweh. Yahweh se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, o sea, de la carpa donde él vivía, en el calor del día. Más o menos, teólogos, ancianos, escribas antiguos, dicen que era más o menos entre las 12 y las 2 de la tarde, donde el calor comienza a arreciar mucho más fuerte. Y más o menos dicen que desde el capítulo anterior, en el capítulo 17, hasta aquí han pasado 3 días, pero en otros capítulos ya han pasado aproximadamente 25 años, pero entre el capítulo anterior que se vio la semana pasada y este capítulo han pasado 3 días. Es el día más crítico de la sanidad que Abraham mismo se había hecho en la circuncisión. Es un día muy crítico, un estado de convalescencia bastante traumático. Recuerden que cuando Abraham se hizo la circuncisión, no había anestesia, no había hospitales, no habían suturas, al menos pues que entendamos que lo había por tecnología, aunque de alguna manera pues pudo contener el brote de sangre al cortar el prepucio de su parte genital. Entonces, él estaba allí 3 días después de su circuncisión y todos los demás hombres de su casa. Dice que Elohim, Yahweh, junto con 2 ángeles, o sea, visitaron a Abraham y a Sara para anunciarles:
que el próximo año, por esa temporada, por esa época, y esto tiene que ver con la palabra que aparece en el hebreo. Cuando la palabra en hebreo habla de fiesta o de una celebración cualquiera, se escribe diferente. Pero cuando es un tiempo diseñado o designado por Dios, aparece la palabra Moed, que es una fecha, una cita que el creador pone y la cumple. O sea, si Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces dice, por este tiempo, por este Moed, el próximo año, les van a hacer a ustedes un hijo, en el verso 10. Entonces, justo él antes de marcharse, Elohim le anunció a su siervo Abraham sus planes. Mira lo que dice el capítulo de Génesis 18, 16 y 17. Entonces los hombres, dos de ellos, lo que podemos decir ángeles, se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlo. Verso 17. Y el Eterno dijo, ¿ocultaré yo a Abraham alguna cosa de lo que voy a hacer? La relación que existía entre Abraham y Elohim o Yahweh era una relación muy especial. O sea, solamente algunas personas en la Biblia se les ha mostrado el caminar con Dios. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. El Job era una persona que tenía una comunión con Dios muy estrecha. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y Abraham fue llamado mi amigo, amigo de Dios. Santiago, el hermano medio de Yeshua o Jacob, en el capítulo de la carta de Santiago, capítulo 2, verso 23, hablando de Abraham, dice esto, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim, a Yahweh, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y estos son términos que realmente nosotros tenemos que internalizar en nuestra relación personal con Yeshua. Yeshua le dice a sus discípulos, le dice a sus seguidores, a los más íntimos, aquellos que habían pagado el precio de la obediencia, poniendo en riesgo su propia vida física solamente por creer y seguirlo a él. Él les dice, ustedes ya no serán llamados más mis discípulos, sino mis amigos. Y es algo que nosotros tenemos que alcanzar en esa madurez espiritual para poder entrar en un nivel de amistad, de confianza, de que en todo tiempo ama al amigo y en tiempos de necesidad es más que un hermano. Entonces es esa entrega que sobrepasa los límites de una simple amistad o un encuentro con alguien. Muchas veces nosotros decimos, tengo 7 amigos, y la verdad es que no son amigos, simplemente, como dicen en inglés, la palabra acquaintance. Son personas que pasan, que están en nuestra vida, pero que uno no tiene la confianza total. Amistad es confiar más allá de lo que cualquier ser humano pudiera confiar. En Isaías, capítulo 41, verso 8, se nos dice de esta amistad de Abraham y Yahweh. Pero tú, Israel, hablando de Jacob, siervo mío, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Y vuelve a enfatizarlo, que Dios quería saber que la relación que él tenía con Abraham era más que un simple encuentro o una relación muy pasajera como la tenemos los seres humanos en la vida. Y si yo le preguntara a usted personalmente, ¿cuántos amigos verdaderamente usted tiene? La realidad es que la gran mayoría de las personas pudiéramos decir 0. No tengo amigos, porque tenemos la desconfianza de lo que nos ha hecho la gente, nos ha herido, nos ha maltratado. Cuando uno dice confíe en ellos, claro, usted puede confiar en ellos, pero ellos no confían en usted como para guardar un secreto o cumplir algo que usted realmente le ha pedido que haga. Entonces, amistad va mucho más allá de simplemente conocernos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 7, el profeta dice, ¿no fuiste tú, oh Elohim nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Qué lindo poder nosotros llegar a esta madurez de relación a través de Yeshua HaMashiach, que él nos pueda considerar amigos, que todo lo que él pide, que todo lo que él manda,
que todo lo que Él desea que nosotros hagamos, Él pueda tener la completa confianza, la completa tranquilidad, el completo entendimiento o la fe de que lo vamos a hacer. Entrar a las raíces de nuestra fe, cuando comenzamos a caminar en obediencia, la gran mayoría de las personas, especialmente los nuevos, se nos hace difícil entrar en una liturgia diferente porque no estábamos acostumbrados. Todos los que participaron, o al menos crecieron en una iglesia, digámoslo desde el inicio, católica, se acostumbraron a un tipo de liturgia religiosa para acercarse a Dios, y la gente ya sabía automáticamente cuál es la oración que viene, cuál es la lectura que viene, en qué momento me postro, en qué momento simplemente me arrodillo, en qué momento me siento. Las iglesias protestantes en general adoptamos un tipo de liturgia separándonos de lo que llamaban los rezos, pero entramos en oraciones. Entonces la liturgia cristiana tiene sus tiempos de inicio, saludo, bienvenida, oración para apertura del culto, luego viene la alabanza, los cánticos. Los más conservadores no brincan mucho, los más en el espíritu saltan, corren, brincan. No hay nada de malo en ello porque es una expresión simplemente corporal de algo que uno siente en el corazón. Luego vienen las oraciones, las peticiones, la ofrenda y todas esas cosas. Es parte de la liturgia religiosa que nosotros ponemos a Dios. Entonces, ahora que estamos entrando a las raíces de la fe, por ejemplo, la liturgia que hacemos al comienzo del servicio en las mañanas, ahora cuando comenzamos la lectura del Shema o el recitar del Shema que está en la Biblia y ha sido practicado por cientos miles de años atrás, el pueblo de Israel lo ha hecho. Ese decir que las palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tus frentes. Entonces es difícil ver, porque ahí mismo nos ponemos el título, ya soy judío. Si nosotros cogemos el tefilá y la ponemos en la cabeza y lo enrollamos en la mano, automáticamente nos dicen, no, ya usted es judío. Pero ellos lo llevaron de una forma tan práctica, tan literal, que la palabra del Señor tenía que estar entre sus frentes, entre sus ojos y en el brazo, amarrado, atar esa palabra. Pues ellos cuando hacen oraciones en la mañana, en la tarde y en la noche, simplemente hacen este ritual de liturgia para ver que el mandamiento de Dios, decirle, Señor, somos tu pueblo, somos tus amigos, lo vamos a obedecer. Entonces tenemos que empezar a reaprender que la liturgia no es mala, porque a veces nuestras oraciones y nuestro acercamiento a Dios espontáneo a veces se convierte tan impersonal, se convierte tan irreverente, que yo recuerdo que a mí me molestaba mucho, recién entregado, salido del catolicismo romano a la práctica del protestantismo bautista. En mi tiempo, estoy hablando de hace más de 34 años, 35 años atrás, realmente habían canciones que estaban surgiendo en la congregación que decían el rubio de Israel, el pana mío y cosas así que uno decía, wow, el parce, como si dirían en Colombia, no, Jesucristo es mi parce. No, 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 no. Él es rey y él necesita y merece toda la reverencia. Y cuando nosotros entramos en reverencia, en adoración, si usted mira el texto, cuando Abraham los vio, se postró. Él sabía que era su amigo, era llamado amigo de Dios, pero él se postró, él se puso su cuerpo totalmente besando la tierra. Y si hubieran sido simplemente ángeles los tres, realmente le hubieran dicho, como se lo dijeron a Juan en el libro de Apocalipsis, levántate, porque yo soy un consiervo igual que tú. No te postres delante de mí. Ningún ángel va a permitir adoración. ¿Por qué estos personajes que estaban allí que dicen, se le apareció Jehová o Yahweh, se le apareció a Abraham? Habla de tres hombres y se habla en el texto original de Malach, enviados, mensajeros, ángeles, realmente permitieron que él permaneciera postrado, porque allí estaba la presencia misma de Yahweh. Entonces, nosotros debemos crecer en esa relación de respeto, de integridad con nuestro Adón. ¿Para qué? Para que él se sienta en la confianza de poder poner su palabra en nuestro corazón. ¿Por qué muchas personas no creen o no crecen, perdón, no crecen en conocimiento, en sabiduría, en entrega a Dios? Simplemente porque cuestionamos mucho lo que la Biblia dice. No creemos a Dios, no creemos totalmente a Dios. Y vamos a verlo como Sarai, o Sara, la esposa de Abraham, tuvo en su momento
una sensación de duda, y no porque esa causa Dios la desechó, sino simplemente le hizo caer en cuenta. Tú no puedes dudar de lo que Dios va a hacer, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Entonces, vemos a Abraham sentado para recibir la promesa del hijo esperado. Dios había dicho en el capítulo 12 que iba a ser de él una gran nación. Ahora en el capítulo 18 se aparece y dice, por esta época, tú vas a tener un hijo de tus entrañas. Pero acuérdense que ya Abraham le había hablado con Dios y dijo, mi herencia, mi riqueza y todo lo que yo poseo le va a pertenecer al hijo de un esclavo, este joven que estaba con él, que lo criaba, lo había criado como un propio hijo, digámoslo. Y luego viene Ismael, pero Ismael no es el hijo de la promesa. Y el cumplimiento lo vamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida. Entonces, han pasado, como les había dicho, 3 días de la circuncisión, que fue el pacto que Abraham hizo con Dios y Dios con él. Y como dice la escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se consolida el pacto. Entonces, mientras Abraham descansaba, ve a 3 hombres que están frente a él. Abraham se apresura, piense por un instante. Está recién operado. La cirugía que le han hecho, él primero, partiendo de la premisa que Abraham es un hombre de respeto, de autoridad, de integridad, rico, con muchos sirvientes, no hubiera podido quedarse en su asiento, en su hamaca, o donde estuviera postrado en su casa y haber hecho un silbido, tocar una campanita y llamar a sus sirvientes para que hicieran la cosa. Pero miren el aspecto, dice que la escritura, que él mismo se paró a hacer que estos invitados pudieran ser bien atendidos. Corrió donde su esposa Sara, le dijo que preparara panes, que preparara algo de comer. Fue al rebaño para que ordeñaran, o si ya tuvieran la leche de cabra recién ordeñada, traérselo como una introducción a la comida mientras se preparaba el resto de la comida de la carne. Pero dicen que uno de los 3 le anuncia que dentro de un año, uno de los 3 habló. Siempre en este pasaje vemos que uno de los 3 es la voz de mando, es la voz que está diciendo lo que va a suceder. Entonces, uno de estos le dice, Sara dará a luz un hijo. Sara se ríe. Y aquí comienza una narrativa de toda la historia en la porción que hemos visto durante toda esta semana, que contiene la prueba más grande que Yahweh le ha dado a este hombre Abraham. Primer lugar que tenemos que considerar. Abraham es de una edad de 99 años. Ha perdido completamente su función como hombre, su función eréctil y su función de reproducir espermas para fecundar a una mujer fértil. Sara, por su parte, también siendo una mujer de edad muy avanzada, pues es imposible que hubiese tenido hijos en su juventud porque es estéril. Y aquí es donde Dios se magnifica. Mira lo que dice Génesis capítulo 18, versos 2 y 3. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró a tierra y dijo, Adonai, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Si usted ve, no está hablando en tercera persona del plural. Aquí él está hablando en primera persona del singular, hablándole directamente a una sola persona y le reconoce como Señor, le reconoce como el superior. Abraham se postró frente a los 3 porque reconoció que no eran hombres comunes, no eran personas, sino que eran malachim o ángeles del Todopoderoso. También reconoció que uno de ellos en particular era la manifestación completa del Todopoderoso. Cuando nosotros nos vamos a postular delante de Yeshua HaMashiach, es porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se postre toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Adón para gloria del Dios Padre. Eso es lo que nos dice el texto de la Escritura. Entonces, en esta porción podemos entender, podemos ver claramente la
manifestación de este Todopoderoso. Promete descendencia a Abraham, como veníamos cargándola o llevándola en el estudio del capítulo 15. Debido a la fe que Abraham puso y a su obediencia, el Todopoderoso, al único y sabio Dios, él recibe justificación. Justificación es ser parte del plan de Dios. Eso es lo que significa ser justificación. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice, nosotros somos justificados por la fe, no es simplemente por creer, sino por lo que hacemos en obediencia o en respuesta a lo que Él nos ha encomendado para ser llamados parte del pueblo de Dios. Por eso nosotros somos justificados, no por el hecho de creer solamente, sino por el hecho de obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. Cuando vemos la encomienda, lo que llamamos la gran comisión, Yeshua le dice a sus discípulos, vayan por todas las naciones, por todos los lugares, comenzando desde Judea, desde donde la región de Judá, donde estaba el pueblo judío, y vayan por Samaria y hasta lo último de la tierra, enseñándoles a los que iban a predicar o enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas. No dijo algunas cosas o las que yo cambié. Yeshua no vino a establecer una nueva religión ni a levantar un nuevo pueblo. Al contrario, él vino a rescatar el pueblo que se había perdido. El pueblo desde el inicio y sus descendientes vino a rescatarlos, vino a darles una vez más un reencuentro de relación. Por eso él los manda a que obedezcan, enseñándoles todo lo que él les ha encomendado, él les ha enseñado, él les ha demostrado. Y para este pueblo que lo acepta, lo reconoce, es muy fácil porque ya lo vienen haciendo, con el sentido de que solamente Yeshua, el Mesías, es el que Dios envió como el profeta para redimir al pueblo. Entonces, es en esa fe de obediencia, es en esa emuná que nosotros somos justificados como lo fue Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado como parte del pueblo de Dios, fue justificado. No son las obras de la obediencia a la ley las que justifican, porque por las obras de la ley nadie se puede justificar, sino por la obediencia a la ley es que nosotros podemos comprobar que estamos creciendo en la fe de Dios. No sé si lo confundí un poco con este trabalenguas. No es por hacer las obras de la ley que usted puede justificarse delante de Dios, sino por la fe y que lo mueve a usted a obedecer la ley que Dios le ha dado. O sea, la obediencia a todo lo que la ley dice debe de ser el resultado y no la causa. O sea, no es lo que yo logro obtener al hacerlo, sino como resultado de lo que ya tengo, yo empiezo a crecer. Y yo le llamo a esto santificación de espíritu. El espíritu nos enseña la palabra del Eterno y nos lleva a nosotros a crecer. Y tenemos el resto de la vida, mientras lo vamos escuchando, vamos creciendo en fe. La fe viene por el oír, la obediencia, la emuná, la práctica de lo que yo creo, viene a crecer en la medida que yo lo escucho. ¿Y qué escucho? La palabra de Adonai, la palabra del Eterno, la palabra. Tenemos que estar atentos a escuchar su palabra y no cuestionarlo. Y hoy en día es muy difícil, amados. Hermanos, hoy es muy difícil porque cada persona que estudió o que cree que estudió o que sí estudió, hay tres niveles, unos que estudiaron, otros que dicen que estudiaron y hay otros que no estudiaron, pero que dice que lo saben todo. Entonces, no es escuchar las opiniones, porque por las opiniones tenemos tantas divisiones. Si usted es sincero consigo mismo, si usted es sincero con su propia alma, su propio espíritu, su propio ser, y se para ante el espejo de la palabra de Dios, y esta lo va a iluminar y le va a mostrar cuántos defectos usted tiene, cuántas cosas que tiene que arreglar. Él no vino a condenarlo, él no vino a destruirlo, él vino a limpiarlo, y solamente la limpieza viene a través de su palabra, la que usted cree sin cuestionar. Entonces, tenemos que escuchar, sí, tenemos que aprender de alguien, sí, es cierto, pero tenemos un libro y tenemos una comunión de espíritu con él, y él nos guiará a toda verdad. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y de paz. Y si usted es sincero, Dios le va a mostrar el verdadero camino para discernir
entre lo santo y lo profano. Dios le va a guiar a que usted pueda discernir qué es lo profano y no debe practicar y lo santo para perfeccionar su vida. Entonces, en esta porción o en la pasada que nosotros vimos, Yahweh le promete descendencia a Abraham y debido a la fe de Abraham y a su obediencia a ese ser que se le aparece, él recibe esta justificación. Aquí es donde en este momento, a partir de este momento, a partir de este encuentro en este momento, Abraham comienza ese caminar con Dios. No hay una Torah escrita, no hay una Torah oral que viene por tradición de los padres. En cierta manera, la Biblia no lo dice, pero saben que Adán conocía la Torah ya. Adán le enseñaba a sus hijos la obediencia a Dios. Entonces, la Torah siempre ha sido la voz de Dios, la voz que instruye, la voz que guía, la voz que lleva, y esa voz se le pasa a la descendencia. Entonces, ese caminar con Yahweh completa nuestra justificación por la fe al obedecer. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que uno de ellos, de estos tres hombres, era Yahweh? Bueno, porque él se lo había confirmado. En Génesis capítulo 17, verso 19-21, Yahweh respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Quiere decir que hasta el día de hoy esto se cumple porque Dios cumple sus pactos y sus promesas. Verso 21, mi pacto lo estableceré en heredad, en herencia, en descendencia con Isaac, el hijo de Sara, que ella te va a dar en el tiempo del año que viene. O sea, Dios, un año después, cumple ese tiempo, se aparece y le dice, cuando venga el año entrante, ya Sara habrá concebido un hijo. Y eso es lo que está pasando aquí. Yahweh le revela a Abraham dos noticias. Primero, confirma que él va a tener un hijo. Abraham tuvo tres mujeres, de Sara solamente tuvo a Isaac, fue el único, fue el hijo de la promesa en tiempo de una edad avanzada, muy avanzada, no había forma de que él produjera más espermas, no había erección, no había intimidad sexual para reproducir y Sara ha sido estéril toda la vida, o sea, nació estéril y estaba estéril. Era el milagro de Dios. Entonces, Dios le confirma que el año entrante, por este tiempo, vas a tener un hijo. Se lo confirma Abraham, tu descendencia, para cumplir lo que le dijo en el capítulo 17. Y en segundo lugar, sobre el juicio sobre la ciudad de Sodoma y sobre la ciudad de Gomorra. Capítulo, en el verso 20 y 21. Y refiriéndose a Abraham, le dice de esta manera en el capítulo 18. Porque yo lo he escogido para que mande, está hablando de Isaac, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden, dice la palabra, el camino de Elohim. El camino de Elohim. Lo que está refiriéndose allí es la Torá, los preceptos, los estatutos, los decretos, los mandamientos. Ese es el camino. Yeshua dijo, yo soy el camino. Si ustedes vienen por mí y caminan con mí, van a hacer todo lo que el Padre quiere que se hagan, porque yo vine a obedecer todo lo que el Padre me dijo que hiciera. Entonces, ese camino de Elohim es esa obediencia. Y mire, haciendo justicia y juicio. Cuando nosotros podemos diferenciar entre lo santo y lo profano, podemos decir estoy caminando con Dios. Hermanos, no quiere decir que las cosas que estamos haciendo malas necesariamente son lo único que nos aparta del camino de Dios. O sea, nosotros tenemos que mirar la Torá como un libro y tenemos en este momento una recolección de muchos estatutos, preceptos y leyes. De hecho, hay más de 600 o 613 mandamientos, los cuales, a pesar de que están vigentes porque la palabra de Dios es viva y eficaz siempre, no todos ellos se deben cumplir en este tiempo por muchas razones. Hay mandamientos para las mujeres que el hombre no tiene que hacer. Hay mandamientos para el hombre que la mujer no tiene que hacer. Hay mandamientos para los sacerdotes que no están oficiando el sacerdocio en este día, no se deben de cumplir, pero no quiere decir que Dios los abolió o Dios los quitó. Para nada. Dios no ha quitado su palabra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra no han pasado.
El mismo cielo y la misma tierra que permanecen hasta hoy fue la misma tierra y el mismo cielo que Dios creó. Y Yeshua dijo, hasta que no pasen el cielo y la tierra, hablando del original, hablando del creado originalmente, ni una tilde, ni una coma, ni un punto, ni lo más pequeño de la ley será quitada. Así que está vigente, aunque no toda necesariamente la tenemos que practicar, pero está vigente y tenemos que movernos en esa justicia, en aquello que nos corresponde a nosotros. Entonces, entendemos que uno de ellos era, porque le dice eso, yo vendré y he escogido, le mandé a que sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Elohim, haciendo justicia y juicio para que Yahweh cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Yahweh dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande. Piensen, ¿quién en una generación mala y perversa clamó a Yahweh para que trajera juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra? ¿Quién? ¿O quiénes fueron las personas? En medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad difícil, ¿quién clamó a Yahweh para que él se presentara y pudiera traer eso? Mire lo que dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado sumamente grave. También le dice, descenderé, no dice enviaré, voy a mandar, aunque vemos que esos ángeles trajeron esta situación, dice, descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, según los antiguos de la Torá, y realmente aquí viene un conflicto grande con el contexto antisemita de los judíos. Nosotros los evangélicos tomamos muy en cuenta todo lo que los exégetas e intérpretes, personas que traen una exégesis o una explicación de un texto bíblico a nuestro entorno, lo hacen desde una perspectiva casi siempre donde nacimos, donde crecimos y de acuerdo al desarrollo de la vida. Y no puede ser así. La Biblia tiene que ser leída bajo su contexto de la cultura, de la civilización, el tiempo y el periodo que se estaba llevando y las leyes y las culturas de los países que lo rodeaban. Si no partimos de esa premisa, de esa base, no podemos entender lo que la Biblia necesariamente nos está diciendo hoy para aplicarla el día de hoy. Entonces, los que han estudiado la Torá por muchos años, mucho antes que los evangélicos, mucho antes que los sacerdotes católicos, mucho antes que los seminarios, esto viene desde tiempos de Moisés, en todas las situaciones que se han presentado, ellos explican que hubo otro gran pecado cometido en Sodoma. Esto es contrario a través de la historia sobre una de las hijas de Lot. Dice los rabinos, estudiosos antiguos, por la tradición oral, que ya fue escrita, esa tradición oral fue escrita y lo tenemos como el Talmud o el Midrash, dice que un día una de las hijas de Lot vio a un hombre pobre en la calle, tirado en la esquina de una ciudad, y dice que el alma de esta hija de Lot se afligió al verlo. Y esto es lo que realmente nosotros desconocemos porque no leemos escritos. Podemos leer escritos modernos y lo tomamos por sentado como que es palabra de Dios y lo enseñamos y lo predicamos. Yo lo hice muchas veces. Pero nos dijeron, no, esos rabinos están locos, esos gente que habló, interpretó la Biblia, no, porque negaron a Yeshua, negaron a Jesús y no hay que creer en nada de eso. Hay un error tremendo de esto. Es más, yo ilustré muchos sermones con anécdotas mentirosas. Yo no sé si usted, algunas, no todas, las anécdotas son reales, pero un pastor, un hermanito, una hermanita un día se inspiró, escribió una anécdota, la relacionó a un texto bíblico y lo usamos para enseñarla en el púlpito como si hubiera sido una realidad que pasó ayer y que yo fui testigo de ella. Y mueve los corazones, la gente llora. Y por causa de muchas anécdotas de esta naturaleza, la gente hasta pasó al frente, se postró de rodillas, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, hizo la oración del arrepentido y ya, es salvo y se acabó. Pero nunca entendimos si esto era verdad o no era verdad. Entonces, eso está pasando lo mismo con la tradición judía. Dice que esta hija de Lot
fue y vio a este hombre pobre, hambriento, y lo hizo en secreto. ¿Por qué? Porque los líderes de Sodoma y Gomorra habían emitido un edicto, una proclamación, una ley diciendo: quien refuerza la mano de los pobres y los necesitados con una hogaza de pan será quemado por fuego. Se parece mucho a ciertas filosofías de ciertos países que están oprimiendo al pobre, están oprimiendo al que no está, al que es iletrado, al que no tiene estudios. Y muchos gobiernos, y yo creo que la historia nos ha mostrado que muchos gobiernos lo que han querido mantener es oprimida a la gran mayoría de la población mundial en pobreza y en control para poderlos someter en cierta manera a cierto tipo de esclavitud. Y esto era uno de los pecados que estaba también en Sodoma, aparte de las inmoralidades sexuales que vemos que estaban sucediendo igualmente. Entonces, quien refuerza la mano de los pobres y los necesitados con una hogaza de pan, con un pedazo de pan, será quemado por fuego. Esta hija de Lot, cuenta la historia, fue capturada y condenada. Claro, no llevó a su mayor situación, porque vemos la hija de Lot que ha salido libre junto con su padre. Dice, en su desesperación, este clamor, dice, clamó a Yahweh por misericordia. Su clamor ascendió ante Yahweh. Entonces Yahweh vino a juicio de Sodoma. ¿Qué quiere decir? Dios escucha el clamor de los justos. Dios escucha el clamor de los justos. ¿Quiénes son los justos? No son los que viven una vida fake, una vida doble, una vida de apariencia, sino que aquellos que humildemente y sinceramente no se adaptan a las injusticias en donde nosotros vivimos. Muchos de nosotros hemos sido afectados por injusticias, pero la indiferencia ante las situaciones que suceden en el mundo nos han llevado simplemente a no levantar nuestra voz ni siquiera a clamar por juicio de Dios sobre la tierra. ¿Se acuerdan cuando Yeshua estaba con dos de sus discípulos, los hijos de Jacobo, los hijos del trueno, y pasó una situación de injusticia? ¿Cuál fue la respuesta de estos dos jóvenes? Y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? La indiferencia social, la indiferencia de las clases sociales. Nosotros somos demasiado racistas, demasiado personas que estamos mirando el color de la piel, el estatus social, y estamos degradando. Es cierto que hay situaciones difíciles, pero nosotros no podemos todo el tiempo estar condenando al resto de la humanidad, a los pobres, a los necesitados, porque esto era una situación caótica. Un justo tratando de ayudar a alguien en una necesidad en contra de las leyes que se habían dado. ¿Recuerda Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos mismos estaban llevados a ser arrojados al lago de fuego y dijeron: Dios puede protegernos, Dios puede librarnos de tu mano, oh rey, pero aunque no lo hiciera, nosotros no vamos a doblar nuestra rodilla ante tu imagen. Nosotros, en nuestra indiferencia, hemos dejado de clamar a Dios por las injusticias sociales, por las injusticias morales y por todas las situaciones que hasta el punto habían afectado tanto la mentalidad de Lot, siendo el único justo que estaba allí en Sodoma, que en un momento, por proteger Lot, aquellos seres extranjeros que habían llegado a visitarlo, ofreció sus propias hijas. O sea, hasta dónde la influencia de poder proteger a unos se expone la vida de otros, especialmente los seres más queridos. Cualquiera pudiera decir, bueno, Lot no tenía ningún sentimiento ni ningún amor por sus hijas. Yo creo que en Lot había una justicia mayor de proteger a totalmente extraños, al punto de ofrecer sus propias hijas amadas para salvar la vida de otras personas sin saber el poder que estas personas tenían en sí mismas. Ese clamor es un grito, es un llanto, es una angustia. Ahora, de los lugares donde había gran pecado, del lugar donde había maldad, del lugar donde había destrucción, como en los tiempos de Noé, surgió un clamor. En hebreo la palabra para clamor es saar, un grito de angustia o de peligro. Mi vida
aún mi vida personal está en peligro. La vida de nuestros hijos, la vida de nuestros hijos, los que nosotros educamos en la casa con principios, está siendo expuesta en las escuelas públicas, aún en las escuelas privadas, a la enseñanza de inmoralidad, de decisión, definición de sexo, interpretación de sexo, y nosotros con una voz totalmente, diría, apática, indiferente, no estamos haciendo absolutamente nada, ni vamos a hablar a la escuela. Conocí una familia que realmente enfrentó una situación con su propio hijo, donde la escuela, una escuela privada con principios basados en la fe cristiana, permite que aquella niña que desea sentirse hombre pueda participar en los baños de los hombres o viceversa. Y este hijo sintió que para él era una contradicción a los principios y los valores que están en casa, y los padres tomaron una acción de, si no pueden cambiar la escuela, vamos a sacar y remover a nuestro propio hijo de esa situación. Y usted va a decir, pastor, pero es que es imposible que todos podamos hacer esto, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, y Dios va a proveer los medios y las situaciones para poder ayudar a las personas de una manera de libertad y de justicia. Entonces, ese clamor depende más bien de nosotros. Es la misma palabra que usó este clamor cuando se usó en la muerte de Abel. Dios le dice, la sangre de Abel clamaba por justicia. La tierra abrió su boca, la tierra que se tragó la sangre de Abel abrió su boca y clamó por una justicia divina. En Génesis 4, versos 9 a 10 dice, entonces Elohim dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y mire lo que le responde. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Tiempo de pedirle arrepentimiento, tiempo de pedirle a él que caiga en sus sentidos, que entre en justicia y equidad, que separe lo profano de lo santo, que empiece a pensar como Dios piensa, arrepentimiento. Dios le está dando una oportunidad y dice, ¿qué has hecho? Y mire lo que responde el mismo Yahweh, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el centro y la profundidad de la tierra. Por tanto, estos rabinos o maestros antiguos explican que la expresión, el clamor de Sodoma, se refiere al grito de una mujer en lugar de una ciudad. Una sola persona clamó por justicia, por equidad, no igualdad, equidad, favor de Dios. Y este clamor son los gritos de una persona inocente afectada por el pecado de una ciudad. La segunda característica que podemos notar es interesante en esta historia, y es que el pecado de Sodoma no fue únicamente la inmoralidad sexual o la perversión sexual, sino pecados sociales. El profeta Ezequiel describe perfectamente el pecado de Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 16, verso 49 al 50. Pues esta, fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijos, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. ¿Se dan cuenta? Nuestra inmoralidad no es solamente el adulterio o las situaciones de inmoralidad sexual, cambios de sexo. Es cierto que son malos, es cierto que son difíciles de vivir una generación como esta, como la que estamos viviendo, pero ¿qué hay de aquella situación de no ayudar al pobre y al necesitado? Mi hija está llevando a su hijo a una escuela, y de un lugar que ella visitó le mandan una pequeña alcancía. Esta pequeña alcancía es llamada Sedaca o Sedacá, y es enseñarle al hijo a ahorrar durante la semana del dinero que reciba, de los allowance o el dinero que adquiera de alguna manera, y ponga algo en esta alcancía o en esta Sedacá para que él pueda acordarse de los más necesitados. Y si nosotros no les enseñamos a nuestros niños desde pequeños a ser generosos, a ser equitativos, a compartir un poco de lo que nosotros estamos,
Muchas veces los pobres están clamando y diciéndole, Señor, vivimos en un mundo de injusticia. Ven y toma juicio y defiéndenos ahora. Miren lo que está diciendo, no ayudaron al pobre ni al necesitado. Verso 50. Y se enorgullecieron y cometieron, abominaciones delante de mí. Y yo los hice desaparecer. Una de las cosas que estamos viviendo en nuestra sociedad moderna es cómo nosotros podemos entender que nuestro caminar está muy parecido en nivel mundial a lo que estaba viviendo Sodoma y Gomorra y en los días de Noé. Yeshua lo dijo, cuando el mundo o la generación esté como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra, sepan que vuestro tiempo ha llegado. Así que Ezequiel atribuye que el juicio final en Sodoma no fue solamente los pecados perversos e inmorales, porque si las personas se arrepienten de su adulterio, si las personas se arrepienten de su homosexualidad, si las personas se arrepienten de todas estas situaciones inmorales y enderezan su camino por causa de la palabra de Dios, ¿seguirán siendo condenados por aquello que dejaron? No creo. Yo no creo en ninguna manera que Dios desecha a un corazón arrepentido. Dios al corazón contrito y humillado no desprecia nunca jamás. Él lo recibe, Él lo acepta y tira al fondo de la mar toda su maldad y nunca más se acuerda de él como para juzgarlo. Entonces, nosotros tenemos que coger la Torá semana tras semana, día tras día y pararnos ante ella como un espejo, con la luz del Ruach, con la luz del Espíritu y empezar a decir, Señor, ayúdame en estas áreas, en estas áreas, en estas áreas, a obedecer este mandamiento, este mandamiento, este mandamiento, para santificar mi vida, apartarme de la maldad y ser la clase de hijo o de hija que tú quieres que yo sea. Sodoma era una ciudad muy rica. Si no fuese así, las llanuras de Sodoma, las llanuras de Gomorra, si no hubiesen sido tan ricas, créame, Lot no se hubiera ido para allá. Abraham le dijo, mira para el norte, mira para el sur, mira para el oriente, mira para el occidente, y donde tú elijas ir, yo voy al lado contrario para que no haya división entre nosotros como parientes. Y Lot miró las llanuras de Sodoma y las vio ricas y las vio prósperas para sus ganados, para sus animales, para su prosperidad. Lot era una persona que tenía mucha riqueza también, como su tío Abraham. Y Dios lo había prosperado igualmente. Y en el corazón de Lot había un corazón justo porque había tenido un tío que lo había enseñado en la misma justicia y en la misma fe que Abraham tenía. Por eso él había sido prosperado, pero decidió estar allí. Y a veces nosotros estamos en este mundo y yo creo que no le hemos enseñado a nuestros hijos a hacer clamor por la justicia y la equidad de Dios. Entonces Sodoma era una ciudad muy rica, viviendo en lujo, abundancia, pero maltrataba a los pobres al punto de dictar una ley, el que le dé a un pobre una migaja de pan o un pedazo de pan y lo haga levantarse en pie, va a morir. Esta destrucción de Sodoma y Gomorra, al igual que el diluvio de Noé, caracterizaban un estado de la humanidad de aquellos tiempos que se parece mucho a las generaciones de nuestro y a los juicios que van a venir en futuro próximo. Jeremías capítulo 49, versos 17 y 18 dice, y Edom se convertirá en objeto de horror. Todo el que pase por él se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Verso 18, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, dice Yahweh, nadie habitará allí ni residirá en él hijo de hombre alguno. Nosotros hablamos y hemos enseñado acerca de las copas de la ira de Dios. Y estas copas de la ira de Dios, y quiero decirle, y no para asustarlo, dentro de las profecías bíblicas, una tercera parte de la población mundial, de 7,000 millones de personas, morirán. Que dice la escritura y los profetas que las aves estarán alimentándose de los cadáveres y estarán recogiendo y sepultando cadáveres hasta por 6 meses. Dice que una tercera parte de las aguas de la tierra serán envenenadas, serán amargas, no se podrán tomar. Una tercera parte de la vegetación, de frutos, de plantas, de cultivos,
van a quemar toda la superficie de la tierra. Y yo creo que van a ser estos tiempos de juicio que nos va a tocar ver a nosotros. Yo quisiera partir con el Señor hoy mismo. Si en su misericordia está que el Señor me llevara por su gracia, porque ya mi obra está completa, yo prefiero estar en ese estado de muerte, renunciar a lo que es vida en este momento, que ver esos juicios de parte de Dios. Pero son los juicios que Dios trajo sobre Sodoma y sobre Gomorra. La pregunta es, ¿en qué condiciones nuestra humanidad se encuentra hoy? La que nosotros vivimos hoy. Lo que nosotros nos toque vivir, yo anhelo y tengo deseos, digámoslo así, vivir 20 años más, 30 años más en pleno vigor, en plena salud, en plena tranquilidad. Pero en las situaciones de la humanidad como va, me gustaría tenerlos. ¿Qué diferencia hay entre las ciudades de Sodoma y Gomorra y, por ejemplo, esta gran nación donde nosotros vivimos en Estados Unidos de América? Aún los países más conservadores, más alejados de la influencia, han entrado en una situación de que la tecnología los ha llevado a la inmoralidad, al materialismo. O sea, a veces hacemos tantas cosas parecidas al mundo y nos ponemos un manto de santidad religioso, haciéndole creer, yo estoy como en el mundo y como en la vida espiritual. Y nosotros tenemos que ser completamente de un lado. O elige un lado o elige el otro. No podemos ser fríos y tibios. O, perdón, calientes. No podemos tratar como vivir en tibieza, no podemos. Entonces, Lucas capítulo 17, verso 28 y verso 30 dicen, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En Génesis capítulo 19, verso 24 dice, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos. Azufre y fuego por parte de Yahweh desde el cielo. Ahora, el terror que nos concierne a todos o nos preocupa a todos, las famosas bombas nucleares, ni siquiera bombas atómicas, sino las bombas que han superado, que realmente se han hecho ensayos con ellas, pero que han superado la destrucción. Dice que si una bomba como la de Hiroshima y Nagasaki crearon radiación y crearon daños a cientos de miles de personas, dice que la bomba nuclear, la onda explosiva, consumiría el ojo en el mismo esqueleto, en la misma calavera, en la misma cabeza, derritiéndose la piel completamente. Dice que el ojo se derretiría adentro de la fosa del socket, de donde están los ojos, antes de que el cuerpo caiga al suelo. Del inmenso calor viniendo ese fuego. Y eso lo produce una bomba nuclear. Una bomba nuclear puede hacer eso a las personas. Más, las personas ni siquiera se van a enterar lo que pasó, porque van a caer al suelo y van a estar completamente destruidos. El azufre y el fuego fueron claramente literales. Apocalipsis nos habla de juicios similares. Apocalipsis 8 dice, el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados de la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. ¿Será que Dios permitirá que los juicios que va a traer sobre la tierra son estas armas que el mismo hombre ha inventado? ¿O va a ser algo totalmente sobrenatural del cielo? No lo sabemos, lo esperaremos. Así que la destrucción de estas ciudades nos da una clara señal a nosotros. Y usted va a decir, ¿sabe qué, hermano Diego? La maldad siempre ha existido, la homosexualidad siempre ha existido, la inmoralidad siempre ha existido. Han pasado todos estos años y mírenos, aquí estamos. Pero ¿qué hay de los juicios sobre las naciones que hemos visto donde han muerto miles y miles de personas con juicios divinos o solamente eventos naturales que les tocó al que le tocó? Yo quiero opinar que Dios no se ha olvidado de su promesa ni de sus juicios, pero tampoco se ha olvidado de la misericordia y la compasión de aquellos que realmente quieren volver a Él. Capítulo 21 nos habla del nacimiento de Isaac. Estas promesas que Dios le dio a ellos, era un tiempo de espera. En el caso de Abraham, él tuvo que esperar 25 años desde su llamamiento para el cumplimiento de la suya. No solo la espera fue larga, sino que las circunstancias eran adversas al cumplimiento de la promesa, como ya lo he explicado. Pero cuando Yahweh promete, él cumple. Y él no va a pensar en qué edad tienes, las circunstancias. A veces nosotros decimos, bueno, si todo sale bien, si todo me está yendo bien, si las cosas salen bien, entonces voy a creer en Dios. No, Abraham creyó a Dios y le tocó esperar y pasó situaciones
de hambre, de escasez, de infertilidad, de situaciones, pero cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Capítulo 21, verso 1 y 2 dice, entonces Yahweh visitó a Sara, como lo había dicho, e hizo Adonai por Sara, como lo había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. En el tiempo señalado, Yahweh le había dicho. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Yo no sé por qué nosotros encasillamos al Dios creador de todo y decimos, es que Dios no puede hacer eso, Dios no va a hacer eso, Dios no está interesado en hacer eso. Y nosotros, los comentaristas bíblicos, somos muy dados a poner a Dios a mi nivel humano y aún mi conocimiento supera el conocimiento de Dios. ¡Qué falacia! ¿Qué realidad tan grande que un ser humano creado se pueda poner en la posición de interpretar a Dios como quiere, así use el hebreo, así use el griego, así use la cultura, poniendo a Dios que no puede hacer ciertas cosas? Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Baruch Hashem, bendito su nombre. Sea cual sea el tiempo que tengamos que esperar, nosotros, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 10, no somos los que retrocedemos. Muchas personas entran por esta senda angosta, el camino de volver a la raíz de la fe, salir del cristianismo católico, salir del cristianismo protestante, entrar en la senda donde también tenemos situaciones de desacuerdos entre todos los que practicamos e interpretamos la escritura. Hay una cantidad de maestros que están enseñando y es triste porque en vez de buscar al maestro de los maestros, que es Yeshua HaMashiach y el poder de su espíritu, estamos creyéndole a cualquiera. No estoy minimizando la capacidad que muchos tienen de estudiar, no lo estoy haciendo, pero la responsabilidad personal nuestra, sabiendo que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, es buscar la dirección de Dios para poder centrarnos en la obediencia a la luz de su palabra. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, no importa las circunstancias. ¿Qué es la fe? La fe debe de ser la misma que el profeta Habacuc tenía y podía profesar y enseñar al pueblo en circunstancias adversas. Habacuc capítulo 2, verso 3 dice, porque es aún visión para el tiempo señalado y apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Y el libro de Hebreos nos lo dice, como se nos dije hace un momento, nosotros no somos de los que retrocedemos. Muchas personas, ay, pastores, que el Shabbat, la cena, la liturgia, la oración, el pan, para mí eso es muy complicado y yo no lo entiendo y mejor no lo hago. Hermano, esa característica que está llevando a muchas personas, lo está haciendo ni siquiera regresar de donde salieron, no ir a ningún lugar, ni regresan de donde salieron, que no debería ser, y no deberíamos regresar. Al contrario, deberíamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento, porque llegará el momento en que va a ser tan natural, tan normal, que lo vamos a amar y lo vamos a desear y lo vamos a querer participar cada día, porque vemos que nos acerca cada día más y más y más a la presencia del Señor. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Abraham puso el nombre a Isaac, el hijo que le nació, el hijo que amó, que venía de Sara. Y Isaac representa alegría, gozo, luz. Al octavo día, Abraham, por la fe en Dios, cuando él se había circuncidado ya de 75 años, circuncidó a su hijo como el pacto que iba a llevar esa promesa. Era ya menester de Isaac crecer en la misma fe de su padre Abraham, porque su padre Abraham le había enseñado. La pregunta es, ¿tus hijos, mis hijos, están creciendo en la misma fe? Cuando nosotros nos cuentan la historia de Isaac, y esto ya para terminar, nos cuentan que era un niño tal vez pequeñito, sin voluntad, sin carácter, a expensas de un niño de 6, 7, 8 añitos que va con su padre sin saber para dónde van. Pero si nosotros entendemos el plan de Dios, Isaac representa un modelo de Yeshua. Los sabios, los estudiosos antiguos del pasado, están pensando de que Isaac, al momento de ir al sacrificio, y por eso le llaman el Adekak, se conoce en hebreo como Adekak Isaac, la atadura de Isaac, o simplemente Adekak, una atadura.
Se refiere cuando Isaac sube con su padre y algo que está llevando su propio Isaac, la madera para el sacrificio. Se parece mucho a una sombra de lo porvenir. El padre Abraham llevando a su hijo el sacrificio, el hijo está llevando la leña para el sacrificio, Yeshua lleva el madero hacia la cruz, el padre Abraham lo está llevando para entregarlo y podemos decirlo y verlo desde este punto de vista, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no al mundo en general como algo automático, al mundo arrepentido, a los hijos arrepentidos, a las personas que quieren obedecer su pacto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Génesis capítulo 22, verso 1 dice, aconteció que después de estas cosas Yahweh probó a Abraham y le dijo, Abraham, él me respondió, aquí estoy. Yahweh le dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único. No era el único. No era el único. Dios pudo haber elegido otras personas, pero era el que él amaba, era el hijo de la promesa. Ya estaba Ismael, pudo haber sacrificado a Ismael. Pudo haber elegido a otro de los hijos que ya también tenía. Y llévalo y ofrécelo en la tierra de Moriah, allí en holocausto, sobre uno de los montes, yo te diré. Entonces Moriah representa, representa dos palabras y una de ellas es Yah, que es el maestro, que viene de la palabra More, que significa maestro, o Yah. Moriah define el futuro de Jerusalén. La sede donde en el advenimiento del Mesías, cuando establezca su reino, el papel mío de maestro en este momento caducará. Pastor, perderá su trabajo. Maestro, maestra, perderás tu trabajo. Porque desde Jerusalén solamente saldrá la enseñanza de la Torá. Y quiero decirle algo con cariño, no menospreciando su PhD, su doctorado, sus maestrías en teología. No quiero menospreciar ningún esfuerzo humano que hemos hecho en estudiar, ni asociados, ni bachilleratos, ni maestrías, ni doctorados en teología, en leyes, en ciencias, en idioma. Pero dice la Escritura que en el reinado de Yeshua, la Torá saldrá desde Jerusalén y ya no habrá sino un solo pastor y un solo maestro. Pero no se anulará, no cambiará, sino que todo lo entenderemos correctamente. Ya no habrá interpretaciones, ya no habrá divisiones, ya no habrá denominaciones, ya no habrá. Todos estaremos instruidos bajo la revelación perfecta, como lo decía el apóstol Pablo. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando venga lo perfecto, lo verdadero, entonces lo conoceré todo. Hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener. Las escrituras hebreas, las palabras son, por favor, toma a tu hijo. Inmediatamente Abraham fue Inení. Inení significa aquí estoy. Y Dios está diciendo, yo lo digo, ¿lo crees? Y nosotros debemos decirle, Inení, aquí estoy. Tú lo dices, yo lo creo, yo lo practico. Tú lo dices, yo lo creo, yo lo practico. Y Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz, un Dios de orden. La tierra de Moriah, el monte Moriah, es donde realmente se va a colocar el nuevo templo, donde ha estado el templo de Salomón, donde se ha construido la presencia de Dios. Es allí, en aquel lugar estratégico, no va a ser en ningún otro país del mundo, no va a ser en otra tierra del mundo. Este es el lugar donde Dios escogió para poner y sembrar su enseñanza, su Torah, y establecer a su Yeshua, su Moshiach, su Mesías, para que enseñe al mundo y lo pueda gobernar con vara de hierro y con equidad y con justicia. Esto es lo que va a suceder cuando Yeshua venga. Qué lindo poder entender que todo lo que nosotros aprendemos de esta parashá, de esta porción, nos lleva al cumplimiento de una acción concluida. La esperamos con confianza, la esperamos con absoluta certeza y obedecemos en amor, no en cuestionamiento, no si tiene razón para nosotros, no si tiene lógica para nosotros, sino que lo hacemos simplemente porque Él lo dijo, yo lo creo. Y en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz, como le dijo Yahweh a Abraham. Baruch haba beshem Yahweh, Sem ha Elohim, Yeshua HaMashiach. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Cordero de Elohim,
Yeshua HaMashiach. Jehová te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Nos vemos la semana entrante. Bendiciones.